En este video te voy a contar de un tema que seguramente hayas escuchado hablar si sos argentino. Vamos a hablar de carry trade. Te voy a explicar qué es esta medida, esta forma de hacer plata, sus principales características, ventajas y desventajas y bueno, por qué se aplica tanto en Argentina, por qué la utilizamos mucho los argentinos, no solo al invertir, sino particularmente ahora que es época de elecciones. Bien, dicho eso, ahora sí vamos con el video. El carry trade, explicado fácil, es una estrategia financiera en la que un inversor toma prestado en una moneda con tasas de interés bajas, o sea, toma un préstamo particularmente y normalmente el préstamo es de Estados Unidos, e invierte ese dinero en activos denominados en una moneda con tasas de interés más altas. Generalmente ese capital que toma prestado lo invierte en activos en Argentina, que suelen tener tasas de interés mucho más altas. El objetivo es hacer plata y aprovechar la diferencia entre las dos tasas de interés para hacer plata. En otras palabras, ganas dinero con el carry, o sea, con el rendimiento que pagan los activos en la moneda de destino, mientras el costo de financiamiento en la otra moneda es relativamente bajo. Igual capaz no entendiste nada, así que ahora te lo explico con un ejemplo. Ponele que vos sos un inversor y querés ganar plata con el carry trade, podés pedir prestado en dólares a una tasa de interés del 2% anual. Acá lo que haces es pedir un préstamo a una tasa de interés muy baja y pagar muy poco de interés, y luego lo que se hace es usar esos dólares para comprar bonos en pesos que generalmente pagan una tasa de interés más alta. En este caso pagarían una tasa de interés del 30% anual. Mientras el tipo de cambio se mantenga estable y no suba mucho o baje mucho, vos ganas plata con la diferencia entre las tasas. Te lo vuelvo a repetir por si no lo entendiste, vos lo que haces es pedir un préstamo a una tasa de interés baja, normalmente en dólares. Con esos dólares lo que haces lo pasás a pesos y esos pesos los invertís en activos que te paguen tasas de interés altas. Después lo que haces con esas ganancias de tasa de interés en pesos los pasás a dólares y bueno, te terminás cubriendo una eventual devaluación. ¿Cómo funciona? Tiene 4 o 5 pasos. En primer lugar, lo que haces es elegir la moneda de financiamiento. Vos tomás deuda en una divisa estable Las divisas estables generalmente tienen bajas tasas de interés, entonces tomás deuda en una divisa de baja tasa de interés, normalmente puede ser el dólar, puede ser el yen japonés o puede ser el euro. Después convertís esa moneda en otra, se cambian los fondos a la moneda del país donde la tasa de interés es más alta. En nuestro caso, que es Argentina, lo pasamos esos dólares a pesos e invertimos en un activo con una tasa de interés, con un interés más alto. Como tercer paso lo acabo de decir, pero invertís esos pesos en activos de alto rendimiento, pueden ser bonos del gobierno, pueden ser letras, plazos fijos, instrumentos ajustados por inflación, instrumentos que te paguen una tasa de interés más alta y que normalmente le ganen a la inflación. Como paso 4, al finalizar el plazo, lo que haces o el inversor lo que hace, normalmente lo que nosotros hacemos es vender el activo, volver a comprar la moneda original con esa ganancia y pagar el préstamo inicial. O sea, cobramos el interés y luego reinvertimos la operación. Y la ganancia que vos terminás obteniendo es la diferencia entre el rendimiento obtenido en la moneda local, lo que nosotros ganamos invirtiendo en activos locales, y el costo de financiarse en la moneda extranjera menos los costos de transacción. Vos lo que haces con esa ganancia que obtuviste en pesos la pasás a dólares y pagás el préstamo inicial que habías pedido en dólares. Me gustaría volver a aclarar este paso porque mucha gente se pierde en este paso. La verdad que una vez que vos cobrás los intereses en la moneda local, lo que haces es volver a comprar dólares para volver a pagar ese préstamo inicial. Porque ese préstamo inicial en dólares que pediste a una tasa baja no lo puedes pagar en pesos, lo tenés que pagar en dólares. La ganancia que vos obtengas va a ser la diferencia entre lo que ganaste con las tasas de interés locales y el costo de haber financiado ese préstamo en dólares. Más bueno, todos los gastos de financiación extra que hiciste. Te voy a dar otro ejemplo más fácil para que quede mucho más claro. Si querés lo podés saltear, si no, no. Supongamos que un inversor internacional pide prestado $1 millón en Estados Unidos y los pide prestado al 2% anual. Después lo que hace es cambiar esos dólares a pesos argentinos y comprar un bono del gobierno que rinde un 50% anual en pesos. Tiene los dólares, tiene el préstamo en dólares, con ese préstamo lo que hace es comprar pesos e invertir en un bono del gobierno que rinde una tasa mucho más alta. Y esto también hay que explicarlo. Si durante ese año el tipo de cambio se mantiene estable, que es lo más importante para que esto funcione, el inversor gana un 48% anual en dólares. ¿Qué me refiero a que se mantenga estable y que no haya mucha inflación? Pero esto también es recontra importante: si al final del año el peso se devalúa un 40%, la ganancia que vos tengas o que este inversor tenga en este ejemplo puede reducirse o drásticamente o incluso puede transformarse en pérdida. Entonces es muy importante que, cuando vos inviertas, cuando vos hagas carry trade, normalmente que no haya mucha inflación o que el tipo de cambio se mantenga estable.
Porque vos no solamente tendrías que encontrar una tasa más alta, sino que esa tasa le gane a la inflación. Lo que estoy intentando ilustrarte con este ejemplo es que el carry trade no solo depende de la diferencia de tasas, también va a depender del tipo de cambio y qué tan bien se mantenga, qué tan estable se mantenga ese tipo de cambio. O sea, va a funcionar mucho mejor en periodos donde hay estabilidad o no hay mucha inflación acumulada. Lo que te estoy intentando mostrar con este ejemplo es que el carry trade puede funcionar, pero no solo depende de la diferencia de tasas que vos tengas, también va a depender mucho del tipo de cambio. Si el tipo de cambio se mantiene estable, normalmente te va a ir mucho mejor. Y si el tipo de cambio no se mantiene estable la inflación sube un montón, es muy probable que pierdas un montón de dinero, que no que pierdas plata, pero que tu ganancia se reduzca drásticamente. Y en Argentina es muy conocido como bicicleta financiera de carry trade y bueno, te quería explicar ahora en un ejemplo cómo se aplica en Argentina y cómo lo usan los inversores en el país. Sea cuando inversores extranjeros o incluso locales traen los dólares, los convierten en pesos, colocan ese dinero en instrumentos de alto rendimiento como los que ya vimos, plazos fijos, bonos o letras del Banco Central, y después vuelven a comprar los dólares para girarlos al exterior. Suele ocurrir en periodos donde el gobierno mantiene estable el tipo de cambio artificialmente y ofrece tasas muy altas en pesos buscando controlar la inflación. Porque con tasas altas suele haber mucho menos préstamos en pesos y los inversores aprovechan esas tasas altas, lo que termina sacando a los pesos de la economía, haciendo que tanto la inflación como el dólar se mantengan estables. El resultado es el mismo porque entran capitales especulativos de corto plazo que son atraídos por esa renta fácil. Pero cuando se percibe el riesgo de devaluación o cambian las reglas o se empieza a devaluar mucho más, los capitales salen muy rápido, lo que termina generando presión cambiaria y crisis financiera. Y ventaja de esta medida ya te habrás dado cuenta, pero es una cosa que es bastante fácil de hacer. Vos pedís un préstamo en dólares, después lo pasás a pesos, después invertís esos pesos en activos con tasas más altas. Siempre asegurate de pedir un préstamo a una tasa baja y invertir esos pesos en activos que te den tasas más altas y quedarte con la diferencia. Y después volver a pasar esos pesos a dólares. Otra ventaja es que te permite aprovechar la diferencia entre las tasas de interés y hacer plata muy fácil. Y va a funcionar mucho en periodos de estabilidad cambiaria o con muy poca inflación. Y desventajas te habrás dado cuenta también, pero hay mucho riesgo financiero y mucho riesgo de devaluación. Va a funcionar mucho en periodos de estabilidad, pero en periodos de inestabilidad y mucha inflación. Es muy probable que las ganancias te quedes con pocas ganancias o que directamente te quedes con pérdidas. Vos siempre tenés que asegurarte de que la tasa que pidas en pesos sea mayor o supere ampliamente a la inflación. Porque no solo le tendrías que ganar a la tasa de interés de Estados Unidos, sino también le tendrías que ganar a la posible inflación argentina o del país del que vos estés haciendo esta medida. Eso fue para los inversores, ahora te voy a dar las posibles ventajas y desventajas a nivel país. Para los países receptores van a venir dólares, van a venir capitales en el corto plazo y en el corto plazo puedes fortalecer las reservas y estabilizar el tipo de cambio temporalmente porque entran dólares y vos les das pesos. O sea, porque la gente, los inversores te dan sus dólares por un periodo de tiempo que normalmente es un plazo de tiempo corto y vos en el corto plazo podrías fortalecer las reservas del Banco Central. Y desventajas para los países también, es una medida que fomenta la entrada de capitales especulativos de corto plazo y no inversiones productivas en general, porque no son inversiones de largo plazo, no estás generando trabajo, no estás generando empleo, no estás generando nada, estás haciendo una medida a corto plazo para mandar dólares pero después sacarlos. Generalmente genera burbujas o podría generar burbujas en activos locales y aumenta la vulnerabilidad y termina aumentando la vulnerabilidad del sistema crisis de balanza de pagos cuando los capitales se terminan yendo. Para que vos, que supongo que serás un posible inversor que quiere saber de carry trade y hacer carry trade, y para que te vaya bien con esta medida tiene que pasar lo siguiente. En primer lugar tiene que haber una diferencia de tasas bastante alta, vos cuando lo hagas tenés que asegurarte de pedir un préstamo a una tasa muy baja, o sea una tasa del 2%, y asegurarte la diferencia de tasas invirtiendo en activos locales. O sea, lo que primero te tendrías que asegurar es esa posible diferencia de tasas. Asegurarte de que en el mercado local haya una tasa mucho más grande que en el mercado original o internacional donde vos pidas el préstamo. Como segunda medida, asegurarte de que el tipo de cambio se mantenga estable, porque de nada sirve que vos tengas una diferencia de tasas altísimas si después ese rendimiento que vos obtenés en pesos no le gana la inflación. Entonces, en segundo lugar, asegurarte que el tipo de cambio por los próximos meses o los próximos días se mantenga estable. Que haya liquidez y acceso en el mercado, de nada te sirve tampoco que haya restricciones a hacer estas medidas, a hacer esta
esta operación, no te sirve que tengas restricciones en el mercado, que tenés que asegurarte de que tengas un mercado líquido y accesible. Y por último, que haya reglas claras y predecibles en el entorno o en el mercado, en los dos mercados en los que vos hagas esta medida. Que no haya cepos, que no te salgan a controlar, que te dejen vender libremente los activos, comprar y vender los activos y después comprar los dólares para resguardarte de la inflación. Que te pongan las reglas claras del principio, que si vos compras activos locales la tasa que vas a recibir, que bueno, después si querés comprar los dólares cuando termines la operación los puedas comprar sin restricciones y bueno, alguna otra cosa más, pero generalmente esas dos. Y ahora me gustaría darte algunos consejos si vos estás empezando o pensás aplicar esta medida. No arriesgues más de lo que estés dispuesto a perder porque es una medida que te puede salir bien, si se mantiene estable te puede salir mal. Diversifica, no pongas todos los instrumentos, yo no pondría todos en instrumentos atados al tipo de cambio. Siempre calcular la devaluación, siempre asegurarte de que el activo le gane a la inflación. Fijarte cuál es la devaluación que borraría tu ganancia y tener un plan de salida que decías de antemano cuándo vas a desarmar la operación y en qué plazo, durante qué plazo vos querés hacer la operación. O sea, definir los plazos de la inversión, eso es algo básico y algo muy importante. Ya para finalizar el video, y espero que no se me haya hecho muy largo, ten en cuenta que es una estrategia que te puede generar mucha plata si vos la haces bien, pero tampoco lo veas como algo seguro, algo que siempre vas a ganar, porque es una medida que depende de cosas que como inversores tranquilos, pequeños, están fuera de nuestro alcance, lamentablemente. Entonces yo creo que es una medida que puede ser muy rentable en contextos de tasas altas y estabilidad cambiaria, pero también podría ser ineficaz e ineficiente en momentos de alta inflación e inestabilidad cambiaria. Entonces vuelvo a decirte que no lo veas como algo seguro, sino es más como una especulación en el corto plazo. Particularmente en países como Argentina puede ser muy redituable y muy rentable si hay mucha diferencia entre las tasas de interés, pero también vos podés perder mucha plata si esa posible devaluación de la moneda termina afectándote y termina siendo mayor de los activos que vos inviertas. Entonces te daría esos pequeños consejos, esas pequeñas advertencias, no son cosas seguras y a veces podés perder plata por cosas que están fuera de tu control, como la devaluación de la moneda y la inflación. Este fue el final del video, espero que se haya entendido el carry trade. Si hay algo que no entendiste, déjamelo en los comentarios y yo te contesto al toque. Y no olvides que nada, esto es una recomendación de inversión, vos tenés que hacer tus propios análisis e invertir. Si te gustó el video no olvides suscribirte, dejarme un gusta y compartir y nos veremos en el próximo video.